Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren bien. Nuestros hermanos que han estado enfermitos, pues hemos estado orando por ellos. Algunos quizás por síntomas que ahorita pues se han dado muy semejantes, muy similares a los síntomas del COVID. Pero también por otras necesidades que ha habido entre nosotros, también hemos estado pues pidiendo al Señor que esté fortaleciendo y ayudando a cada uno de ustedes. Amados hermanos, pues realmente pues ha pasado ya más de 2 meses donde no hemos estado en una reunión como tal, una reunión de iglesia, una reunión de domingo, una reunión de oración, una reunión de vigilia, de oración, una reunión donde aprendemos juntos de la palabra de Dios o inclusive hermanos para podernos estrechar, saludar y eso pues definitivamente ya lo extrañamos, seguramente tú, hermano, hermana, lo extrañas, ver a hermanos, estar con los hermanos. Y también pues puede existir un peligro, ¿no? Un peligro que nos acostumbremos, hermanos, a esta vida y estemos pensando que a lo mejor esta es una situación mejor, es decir, estar en casa y no estar en una iglesia. Definitivamente creo que no es, hermanos, no es eso. Esa no es la mejor opción. Ahorita estas situaciones son las que nos han impedido que estemos juntos. Definitivamente quisiéramos estar juntos, hermanos. Ese es, por lo menos este es el deseo de mi corazón, que pudiéramos ya estar juntos, poder estar reunidos. Aún hay falta tiempo, hermanos, para que esto se lleve a cabo. No sabemos cuánto tiempo todavía. Pero ya se extraña todo esto, hermanos, el hecho de ver a hermanos que nos han acompañado el domingo en la introducción, pues los vemos y nos da gusto porque normalmente no nos hemos visto y bueno, nos da gusto vernos. Entonces el hecho de ver nuevamente a cada uno de ustedes seguramente va a ser un momento muy, pues también muy especial, hermanos, muy importante, donde podamos vernos y abrazarnos, saludarnos, correspondernos con una sonrisa. Y todo esto es necesario, hermanos, definitivamente lo necesitamos. Ahorita el tiempo es difícil y yo les invito, hermanos, a que no, pues a que no descuidemos nuestra vida espiritual y que no descuidemos, hermanos, el anhelo de poder volvernos a ver y poder estar juntos nuevamente, que no perdamos eso en nuestras vidas. Quiero yo transmitirles un poco sobre la epístola a los filipenses, algunas cosas, hermanos, que quiero yo hablar de esta epístola. Ustedes seguramente la han leído. Y el apóstol Pablo habla de esta epístola y habla como una, con una idea de felicitarlos, de externar su sentir, de llevarlos a que ellos permanezcan en el camino del Señor y también de hablarles de un reconocimiento. Es una iglesia en la cual el apóstol Pablo se sentía gozoso, se sentía contento con esta iglesia porque la vida espiritual de ellos fluía y hace algunos comentarios muy particulares. Parece que en esta epístola una de las palabras que más abunda es la palabra gozo, ¿no? Una iglesia gozosa. Y ese gozo estaba caracterizado, hermanos, por el conocimiento, por la unidad y también por causa de que en medio de esta iglesia había un sentir, había humildad y había una fraternidad. Entonces, esta iglesia les llevaba a tener precisamente un gozo, sentían un gozo precisamente por el hecho de ser miembros del cuerpo de Cristo. Y quiero referirles algunas cosas, hermanos, que son interesantes de esta epístola. Por ejemplo, en el capítulo 1, el apóstol Pablo en el verso 3 dice algo muy interesante. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo al orar por esta iglesia agradecía por cada uno de ellos, oraba por esta iglesia en particular. Seguramente había muchos miembros que quizás ya no los conocía directamente, pero realmente el apóstol Pablo sentía
agradecimiento por esta iglesia porque sabía el cómo estaba la iglesia, que era una iglesia que se mantenía en medio de la prueba, de la dificultad, una iglesia que retenía la palabra de Dios, que perseveraba precisamente en esa palabra, y también, hermanos, que había pues un conocimiento no solamente doctrinal, sino sobre todo el conocimiento que el apóstol quería llevarles era un conocimiento en la práctica, es decir, vivencial, que constantemente estuviesen viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y bueno, es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo le daba gracias a Dios por esta iglesia. En el verso 3 del capítulo 1 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Y dice él, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces aquí en estos versículos, tan solamente en estos versículos que leímos, hermanos, o que le di lectura, al verso 3, 4, 5 y 6, el apóstol Pablo está diciendo algo muy importante sobre esta iglesia, diciendo que él se sentía agradecido, él hacía oración con gozo por ellos, y había unas razones, es decir, el gozo que él sentía en esta iglesia es porque ellos tenían comunión en el Evangelio. Y la palabra comunión en el Evangelio quiere decir que ellos estaban conectados con Dios en su comunión, pero también estaban conectados en la comunión con el cuerpo de Cristo. Si había reuniones, si tenían alguna reunión en particular, si había una necesidad entre los hermanos, si había una petición de oración, si había una carga de oración en esa iglesia, había precisamente también una conexión en el Evangelio con otros hermanos. Es decir, la conexión no solamente era entre ellos y Dios. Cada uno en lo particular, una hermana, un hermano, un joven, un anciano, estaban conectados con Cristo a través de la comunión que vino por medio del Evangelio, no solamente en ese sentido, sino que también, hermanos, estaban conectados a través del Evangelio con los hermanos, con los discípulos, con otros creyentes. Y el apóstol Pablo decía que esta iglesia estaba en esa comunión en el Evangelio, lo dice ahí en el verso 5, desde el primer día hasta ahora. Es decir, que desde el primer momento en que un cristiano estaba ahí acercándose, es decir, se acercaba a los pies de Cristo, venía Cristo, estaba en comunión con Cristo y además con la iglesia, permanecía en esa comunión. Entonces son dos aspectos quizás muy interesantes, hermanos, en esta epístola, que el apóstol Pablo nos lleva a entender que para nuestra vida espiritual es muy importante que estemos conectados con Cristo, pero también de esta manera estemos conectados entre nosotros como hermanos. Ahorita yo aquí estoy grabando este video, estoy aquí teniendo este mensaje y detrás de esta pantalla pues yo no puedo ver tu rostro, hermano, qué expresión haces, yo no puedo ver si hay gozo en ti, si hay tristeza por alguna circunstancia, no lo alcanzo a ver, no lo alcanzo a mirar y de alguna forma puedo decirte que la comunión está en cierta manera limitada. Es decir, mi comunión hacia ti es un poco limitada a través de este medio porque yo solamente estoy expresando lo que sé de la palabra, pero no alcanzo a ver lo que está en tu corazón, lo que alcanzo a ver en tu rostro, no alcanzo a mirar esa situación. Entonces la comunión está un poco limitada en ese aspecto. Pero a pesar de estas circunstancias, creo que Dios también nos está ayudando en todas estas circunstancias que estemos pasando. Por ejemplo, hermanos que están entristecidos. Pero el fin de esto que estamos nosotros hablando, amados, es de que
podamos tener también esa comunión, esa comunicación. Y aquí es necesario que nosotros transmitamos precisamente esto. Es decir, amado hermano, si tú tienes una necesidad, si en ti has pasado tristeza, aflicción, o hay cosas que te alegran el corazón, que te han bendecido, que han edificado tu vida espiritual, transmítela precisamente con otros hermanos. Hace unos días atrás, el hermano Sergio nos estuvo comentando precisamente de que nosotros podíamos hablarle a otros hermanos, y sería bueno hablar con otros hermanos para mandar un saludo, para ver cómo se encuentran ellos, y eso es necesario, hermanos. Así nosotros estamos buscando tener esa comunión en el Evangelio con otros hermanos. Y esto es indispensable. Tú necesitas tener una comunión con otro hermano, con otros hermanos en Cristo. Y si nosotros definitivamente no tenemos esa comunión, a veces eso genera una limitante para que tú seas ayudado, o para que también recibamos la bendición que tú has recibido a través de, no sé, una palabra que Dios te dio, a través de algo que Dios ministró a tu vida. Entonces, por eso es importante que nosotros también podamos llevar a cabo esa comunión. Entonces dice ahí algo muy interesante, que este grupo de hermanos, esta iglesia, y seguramente así pasaba no solamente con los que tenían más tiempo, sino cada miembro de la iglesia que se ingresaba o que iba entrando a esta comunión, también participaba de esa comunión, hablando, comentando, externando su necesidad, buscando a otro hermano. Y ahorita pues no podemos tener ese momento de vernos en la reunión, pero sí podemos de alguna forma buscarnos a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de ahí, no sé, un texto que podemos nosotros compartir con otros hermanos. Y esa es la forma en que podemos llevar a cabo esta comunión. Entonces nos habla precisamente de esa comunión desde el primer día hasta ahora. Y quizás aquí hay una pregunta muy interesante, hermano. ¿Hasta dónde es tu comunión con los demás hermanos? ¿Qué tanta comunión tienes tú con otros hermanos? Comunión, me refiero, la comunión implica compartir el mismo sentir, hablar de cosas que te han bendecido, compartir la palabra de Dios, edificar a tu hermano o transmitir alguna necesidad espiritual. Todo eso tiene que ver con la comunión. ¿Y hasta dónde es nuestra comunión, hermanos? Yo quiero invitarles para que reflexionemos en esto. Es realmente la relación que existe entre nosotros como cristianos, como hermanos. Hay una comunión. ¿Hasta dónde es nuestra comunión, hermano? ¿Qué comunión espera el Señor que tú tengas con otro hermano? Con los hermanos que a lo mejor servías juntamente con ellos. A lo mejor ahorita no está ni siquiera ese momento, hermanos. Ni siquiera tenemos ese momento para participar juntos en un servicio, y nuestra comunión se ha visto afectada. Ya no nos vemos en alguna labor, en algún aseo general, en algún mantenimiento en la congregación. Ya no nos vemos a lo mejor para servir ahí a los niños. Ya no nos vemos para estar ahí con otros hermanos participando en el servicio, no sé, en la alabanza, en el sonido, quizás ahí en la puerta, a lo mejor en el aseo, o a lo mejor para recibir a las personas, para poder atender a alguien ahí en una necesidad. Ya no nos hemos visto. ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Cómo está ese hermano con el que servías? ¿Cómo está ese hermano con el que tú estabas participando en un servicio con Dios? Amado hermano, no sea que de alguna forma también nosotros nos estemos olvidando de ellos. ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Cómo está tu hermano con el que participas en el aseo? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo están? Además del chat que tenemos de manera general, podríamos tener una comunicación más estrecha, más directa con hermanos, sobre todo con aquellos que a veces participamos. ¿Cómo se encuentran nuestros hermanos? Hermanos, no sea que nos dé aquel complejo que tenía Caín, ¿no? ¿Recuerdan ese complejo? A veces nos lo ha enseñado el hermano Sergio, y lo vemos precisamente ahora que es de mucha importancia.
cuando Dios le preguntaba a Caín por Abel su hermano, y Caín decía, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy cuidador de mi hermano? Y obviamente la pregunta de Caín, en esa pregunta, en el cristianismo ahora hay una respuesta. Hermanos, nosotros somos responsables, somos cuidadores unos de otros, tenemos que estar al tanto, tenemos que animarnos, tenemos que servirnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que estar al pendiente unos de otros. Y para eso, hermanos, necesitamos tener comunicación. Yo quiero invitarles para que nuestra comunicación no sea limitada. Busquemos ayudarnos, busquemos ahí estar en contacto unos con otros. Y a veces, amados, yo he mandado mensajes, ya sea de texto, de audio, saludando a algunos de ustedes, saludando a algunos hermanos. Pero definitivamente a veces sí hay más necesidades, hermanos. Lo comento porque necesitamos ayudarnos. Hermano, ayuda a tu hermano que tiene necesidad de ti. Veamos por él, veamos por cada uno de entre nosotros, estemos cuidándonos. Entonces, este es el primer aspecto que habla el apóstol Pablo en esta epístola y es relacionado a la agradecimiento que Pablo tenía con Dios por esta iglesia, porque era una iglesia que permanecía en la comunión del evangelio y la comunión entre ellos. Y esto, hermanos, es algo muy importante dentro de una iglesia. Una iglesia fortalecida es una iglesia que está en comunión con Dios y una iglesia que tiene comunión con otros hermanos. Entonces, amados, una iglesia fuerte no es porque el pastor sea el mejor pastor o porque el pastor tenga cierta preparación, ciertos conocimientos. No, esa iglesia es fuerte porque tiene comunión con Dios y porque los miembros de la iglesia están en comunión unos con otros. Esa iglesia va a ser fuerte, amados. Otro aspecto que toca el apóstol Pablo aquí en esta epístola es la importancia de recordar la humildad o de seguir los pasos de Cristo. Cristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Y el apóstol Pablo precisamente en esta epístola le lleva a la iglesia a que recuerden precisamente esto, para que fueran arregladas circunstancias, situaciones, para que permaneciese la visión y para que permaneciésemos unidos en esa comunión o juntos en una comunión. El apóstol Pablo hace referencia precisamente a este aspecto en el capítulo 2 de Filipenses. Dice ahí en el verso Dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esa parte que a veces hemos leído nosotros, hermanos, está haciendo una invitación el apóstol, y sabemos que es el Espíritu Santo, un llamado que le hace a la iglesia para que la iglesia estuviese en este sentir, es decir, que la iglesia tuviese este sentir, el sentir de Cristo. ¿Y cuál es ese sentir? Nos está dando una enseñanza de humildad, es decir, hay una humildad en Cristo y debemos de tenerla como ejemplo. Y la humildad, amados, pues es algo importante en estos tiempos. Nosotros con toda humildad, nosotros tenemos que acercarnos con humildad a Dios. Dice, por ejemplo, las bienaventuranzas, nos dice en el capítulo 5 que aquel que es pobre, aquel que es quebrantado de espíritu, aquel que es pobre de espíritu, es el que tiene el reino de los cielos. Y la pobreza espiritual está precisamente haciendo referencia a la humildad,
a una persona que reconoce sus incapacidades, su impotencia y que requiere la ayuda de Dios y que requiere precisamente, depende de Dios para todos los aspectos, pero también reconoce en la humildad, nosotros reconocemos la necesidad que tenemos unos de otros, es decir, de estar juntos unos con otros. Y ese aspecto, amados, es muy importante en nuestra vida cristiana. La humildad es algo necesario, es algo que todos necesitamos, amados, desde el que tiene poco tiempo conociendo a Cristo hasta cada uno de los que puedan tener más años en comunión con Dios, que tengan tiempo de comunión con Dios. Todos tenemos necesidad precisamente de estar caminando en esa humildad. Y la humildad, hermanos, pues es lo contrario al orgullo. El orgullo es algo que destruye las relaciones. Por ejemplo, destruye el orgullo la relación entre el hombre y Dios. Dice la Biblia que Dios ve de lejos al que es orgulloso, al que tiene soberbia. Lo mira de lejos Dios. ¿Qué está pasando ahí? Se rompe la relación entre Dios y el hombre. Cuando Dios ve a un hombre orgulloso, se rompe una relación. Dios no quiere tener una relación con una persona así. Pero el orgullo también rompe las relaciones en la casa, en la familia, en el trabajo. El orgullo, hermanos, es algo que destruye las relaciones dentro del hogar y dentro de la familia, también en muchos ámbitos, en el trabajo, pero también en la iglesia. El orgullo es algo que puede destruir nuestras vidas. Entonces, lo contrario de la humildad es el orgullo. Y el orgullo destruye las relaciones. La humildad construye. Y la humildad, hermanos, siempre nos lleva precisamente a poder buscar que estemos juntos, a poder servir a Cristo, porque el ejemplo tenemos de Jesús, es decir, que a través de Cristo, hermanos, nosotros tenemos un ejemplo. Jesús dice, yo no vine a ser servido, sino a servir a los demás. Y hermanos, pues, ahorita no podemos estar juntos en una convivencia, en una reunión ahí en la congregación, pero hay otra forma en la que pudiéramos aplicar esto para poder manifestar nuestro servicio unos con otros o servirnos unos a otros a la distancia. Entonces será importante que podamos nosotros observar de qué manera puedo yo servir en este momento a mis hermanos. Es importante que en estos tiempos nos estemos ayudando y estemos cuidando unos de otros. Otro aspecto que toca el apóstol Pablo, hermanos, en esta epístola, además de llevar a la iglesia a la humildad, también les lleva precisamente a la unidad, Y particularmente ahí lo refiere sobre algunas personas, diciéndoles precisamente que era necesario que hubiese un mismo sentir, ¿no? Que hubiese un mismo sentir entre ellos para que pudieran proseguir a la meta, para que pudiéramos proseguir hacia el final. Es un aspecto que toca de forma muy particular el apóstol y la humildad nos lleva precisamente a eso, a tener una relación estrecha, estar juntos, poder estar juntos y ayudarnos. Por otro lado, también el apóstol lleva a la iglesia a pensar en sus aflicciones. Es decir, si hay algo por lo que están afligidos, necesitados, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, también el apóstol está ayudando a la iglesia a recordar que en medio de las dificultades, en medio de momentos difíciles, no dejemos de orar y de estar presentando delante de Dios nuestras peticiones, poniendo delante de Él todos los ruegos que hay en nuestros corazones, cosas que afligen nuestra vida. Amado, y pues definitivamente hemos visto que es un tiempo en donde tenemos nosotros que orar, y orar en esta instancia, orar por nuestros hermanos que se encuentran enfermos,
por aquellas cargas de oración que nos comparten, hermanos, para que estemos pidiendo por familiares, por conocidos, por personas que están en la enfermedad, ya sea por la enfermedad de COVID o por alguna otra circunstancia que no es la única que está sucediendo. Ahorita hay otros tipos de situaciones que también afectan a las personas. Estar orando por aquellas personas que pues han perdido a seres queridos. Y hermanos, no olvidemos que necesitamos seguir rogando y pidiendo para que Dios nos ayude en este tiempo a causa de lo que estamos nosotros enfrentando. Es decir, esta pandemia, hermanos, pues no sabemos realmente en cuánto tiempo podemos cobrar una normalidad. Le han llamado la nueva normalidad. Eso quiere decir que ya no van a ser las cosas como antes de los meses de febrero, antes de esos meses y los años pasados, ya no van a ser las cosas igual a esos años. Entonces tenemos que enfrentar nuevas circunstancias y situaciones, y para esto necesitamos estar orando, tener esa comunión como veíamos hace un momento. Una iglesia fortalecida es una iglesia que tiene la comunión con Dios. Una iglesia fuerte es una iglesia que permanece en comunión con Dios, que pone sus cargas en Dios, que lleva sus peticiones a Dios, que lleva su quebranto, que lleva su tristeza, sus miedos, que lleva sus aflicciones, pero también que lleva la acción de gracias, es decir, la gratitud, también dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho entre nosotros. También una iglesia que permanece orando, hermanos, por el hecho de lo que estamos observando, gente que está muriendo. Si ustedes saben, hermanos, pues hay ya una cantidad considerable de personas que han muerto tan solamente de este padecimiento, que ya rebasan las 7,000 personas. Y además de esto, hermanos, solamente son las personas que tiene registro el gobierno que murieron a causa de esta enfermedad. Pero hay otras personas que han fallecido por quizás la sospecha de esta enfermedad o por otro padecimiento que ya tenían a causa de otras enfermedades. Y hermanos, pues la verdad es que esto estamos viviendo. Hay personas que están ahí pues de alguna forma también con otras afectaciones. Seguramente hay afectaciones en los matrimonios. Seguramente después de esto, hermanos, vamos a enfrentar momentos donde puede haber muchas separaciones, gente que se está separando, gente que se está alejando, es decir, dejándose, se van a divorciar o se van a separar, que han visto maltrato intrafamiliar ahí, esposas que han sido afectadas, hijos, jóvenes que ven toda esta violencia ahí en los hogares, niños que están viendo cosas ahí difíciles. Personas que están siendo afectadas también, hermanos, en el ocio, porque en el ocio a veces de estar muchos de las personas encerradas, pues solamente el ocio les lleva a caer en nuevos vicios, en nuevas manías, en miedos, en fobias, en cosas, hermanos, que a veces están generando un daño en su vida, y no por causa del pecado, me refiero. No por causa del pecado, algunos otros también han sido afectados en todo lo que hemos escuchado. El escuchar noticias nos han impresionado. Hay personas que al perder a seres queridos, personas que perdieron a familiares, aún hermanos que han perdido a familiares, pues todo esto ha afectado su vida. Y es ahí donde necesitamos orar. Orar por aquellos que están esclavizados al pecado, hermanos, y que a través de toda esta situación han venido tiempos difíciles en sus vidas, en sus familias, de manera muy personal también, pero también, hermanos, que han sido afectados nuestros trabajos, nuestras actividades, la relación con otros hermanos, el poder acercarnos, el poder aún ser, pues tener una impresión, o sea, recibir impresiones de cosas que han sucedido en medio de familias. Todo eso que afecta, hermanos, también es importante que sigamos orando. Pero también, hermanos, quiero decirles que yo de manera personal he observado que en medio de toda esta situación la gente está despertando. Hay gente que está despertando a las cosas espirituales. Quiero testificarles, hermanos, para pedirles también de sus oraciones. En mi familia hay mucha necesidad. Primos, he tenido comunicación con primos, con tíos.
Y hermanos, hay mucha necesidad en medio de mi familia. Cuando ellos supieron que yo fui cristiano, me volví al cristianismo. Estoy hablando hace como 23 años, un poco más de 23 años. De alguna manera estas personas pues empezaron, mi familia empezó a guardar su distancia, a alejarse de mí. Y ahorita, hermanos, ellos de alguna forma por las cosas que han experimentado, por lo que han oído, por lo que viven, aparte de lo que se está sucediendo ahorita por el COVID, pues hay personas de entre ellos que quieren buscar a Dios, que han escuchado las transmisiones, que reciben un mensaje ahí pues de los que se están compartiendo en las redes sociales y los han escuchado, hermanos, y me han pedido a mí ayuda, que ore por ellos, que después que pasen estas cosas podamos juntarnos y podamos nosotros transmitir las cosas de Dios. Entonces yo no dudo, hermanos, que también Dios está haciendo cosas y no creo que sea solamente algo en mí. Seguramente esto está pasando con familiares tuyos, ha habido un despertamiento y necesitamos por eso ayudarnos en la oración. Hermanos, una de las cosas que yo quiero pedirles es que nos ayudemos a orar por nuestras familias. Oremos por las familias. Acuérdate de la familia de un hermano. Acuérdate de un hermano, ora por ese hermano y también ora por la familia de ese hermano. Quizás es un joven o una joven, ora por su familia. Ora por la familia de nuestro hermano que a lo mejor ha enfrentado momentos difíciles. Y entre nosotros nos han referido, hermanos, hay hermanos que nos han referido situaciones que han pasado dentro de sus familias. Nuestra hermana Macaria, la hermana Angélica, hermanos que nos han pedido oración por familiares que a veces están precisamente en momentos difíciles. Congregantes de domingo nos han pedido oración por sus familias. Y hermanos, acordémonos precisamente de orar por nuestras familias. Oremos por nuestros hermanos y oremos por sus familias. Yo creo que esto es algo muy importante en este tiempo, que estemos llevando a cabo esas oraciones, pidiendo al Señor por ellos, pidiendo por nuestras familias. Hermanos, Dios libre a nuestros padres. Yo pienso en mis padres y veo que ellos tienen cierta edad y yo sé que han escuchado la palabra y escuchan el evangelio y le doy gracias a Dios por eso. Pero hermanos, cuán importante es que sigamos orando. Creo también que, como decía aquí la escritura ahí en Filipenses, el que ha comenzado la obra también la quiere llevar a su término, y aplica para nosotros los que estamos en Cristo, los que estamos en la iglesia, en la congregación. Pero también creo que, hermanos, Dios quiere hacer esto con nuestras familias. Pensemos en hermanos, en personas, pensemos ahí en personas que han estado entre nosotros y que de alguna forma, quizás por alguna circunstancia, se han distanciado. Pero el Señor, hermanos, tiene en cuenta sus vidas, está pendiente de ellos, está mirándolos. Él es el que ha dado su vida por ellos. Él es el que ha rescatado, Él es el que ha ofrecido su vida por ellos, para que ninguno de ellos se pierda, para que ninguno de nosotros nos perdamos, hermanos. Así como tiene el interés por cada uno de nosotros, tiene el interés seguramente de muchas personas que ahorita, hermanos, están siendo pues ahí afectadas a través de todas estas circunstancias que están pasando, y las familias que están siendo afectadas. Pero el Señor también seguramente después de esto, hermanos, va a hacer algo, va a ser una obra donde las personas estén despertando a más y a más y a más en el ámbito espiritual. Yo de alguna forma percibo, hermanos, que hay gente que está despertando ya a lo espiritual. Creo que no serán los únicos, no puedo decir que son las únicas personas, sino habrá muchas personas más, porque aún este es el deseo de nuestro Dios, hermanos. Ese es el deseo de nuestro Dios, que no solamente sean algunos, sino que muchos puedan llegar realmente a sus pies y puedan oír el evangelio, y sea anunciado el evangelio a toda criatura, a toda persona, y el evangelio resplandezca en sus corazones, y ese evangelio
brille en la vida de estas personas, consuele el corazón de la persona que perdió a un familiar en este tiempo. Cristo se manifiesta a esa persona, se acerque, hermanos, y los toque como tocaba a los enfermos, como tocaba a esas almas quebrantadas. Y seguramente en este tiempo así hay muchas personas, y entre esas personas hay personas que son miembros de nuestras familias, que están afligidas por una separación, que están afligidos por un problema ahí de enfermedad, que están afligidos por la situación económica, que están afligidos por problemas que tenían ya de tiempo atrás, pero ahorita esta situación, hermanos, ha hecho que afloren más su sensibilidad a lo espiritual. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos seguir clamando al Señor y pidiendo, hermanos, que Dios nos ayude también a hacer una iglesia fuerte, y que podamos después de este tiempo, hermanos, ver la manera en cómo vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios y sirviendo a nuestro Dios en esta nueva normalidad, como se le ha denominado. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar listos, a estar preparados, y que podamos pasar esta situación, y que venga el momento en donde podamos nosotros nuevamente servir al Señor, y podamos, hermanos, pues también vernos, saludarnos, estar juntos, poder disfrutar de reuniones juntos, y que podamos también a través de ese momento, hermanos, fomentar esa comunión que necesitamos. Y también, hermanos, el amor entre nosotros, fomentarlo, y también por otro lado compartir también el tiempo de oración juntos. ¿Cuánto nos hace falta estar juntos para orar, hermanos? Definitivamente hace falta que estemos juntos. Hermanos, ¿se acuerdan cuando formábamos esos grupos y estabas ahí al lado de un hermano, de una hermana? ¿Te acuerdas cuando estabas junto a esa hermana, a ese hermano, y participábamos juntos de esa oración? Hermanos, necesitamos esos tiempos. Ahorita estamos aquí lejos, cada quien en su casa. Un servidor estoy aquí ahorita en mi casa, hermanos, y necesitamos compartir los tiempos de oración. A la distancia, pero en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Amados hermanos, esperemos que pronto podamos vernos. Que Dios les bendiga, hermanos, estemos expectantes de lo que Dios quiere hacer, oremos con fe, compartamos la palabra de Dios, repartamos la palabra de Dios, ya sea lo que Dios nos ha ministrado de forma personal, o también a través de lo que se comparte en las plataformas que hay ahí, en las redes sociales, en la congregación, en otras congregaciones. Que la palabra de Dios esté siendo difundida. Pero también, hermanos, nosotros mantengámonos en la expectación de lo que Dios quiere en nosotros y de lo que Dios está buscando también en este tiempo en nosotros. Tenemos que seguir buscando de Dios y echándole ganas, hermanos, cuidando nuestra vida espiritual, no descuidando nuestra comunión con Dios, no alejándonos de sus principios y de su palabra, siendo fieles y sobre todo, hermanos, orando unos por otros y buscando la gracia de Dios que se siga manifestando en medio de estos tiempos. Que nuestras familias, hermanos, también estén siendo tocadas. Oremos por nuestras familias. Pidan por mi familia, hermanos. Pido por sus familias, hermanos. Y que el Señor nos ayude. Les mando un abrazo, hermanos. Que Dios les guarde. Y primeramente, Dios, estamos en comunicación. Reciban un abrazo muy fuerte. Que Dios les bendiga.